El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores y no compromete la opinión de nuestra emisora. Actualidad política con Alexander Ferns. Saludamos a todos nuestros oyentes en América y el mundo. Sean bienvenidos a nuestro programa Actualidad Política. Soy Alexander Ferns, constituyente andino por la República de Colombia, politólogo y periodista, con registro único nacional 1236 del Colegio Nacional de Periodistas, CNP, seccional Antioquia. Para mí es un placer compartirles opiniones, análisis, comentarios sobre la actualidad política de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el sitio web oficial www.firmsupdate.jindofree.com, en el blog www.alexanderferms.blogspot.com, en Twitter @firmsupdate, y en el canal de YouTube como Alexander Ferms Constituyente Andino, en Facebook fanpage como @firmsupdate y en Instagram como alexander.ferms. Bueno, los invitamos también adicionalmente a suscribirse a nuestro canal de YouTube y también a que nos acompañen hasta el final de nuestro programa y también para que le den like. Bueno, hoy tendremos un especial sobre las elecciones a Congreso y las consultas presidenciales en la nación neogranadina de Colombia. Bueno, y sin más preámbulos, iniciamos nuestro programa con la primera parte del especial, las listas del falso progresismo y las listas tibias. Bueno, comenzamos nuestro primer programa del año sobre el primer acontecimiento electoral en la fallida nación neogranadina de Colombia. Las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales este 13 de marzo. Bueno, como ustedes ya saben, mi postura sobre la situación política y de consolidación de nación. Este es un país que no se ha consolidado como Estado social de derecho y cada día, en vez de avanzar, pues va hacia atrás, como el cangrejo. Por lo que yo no comparto esas nociones modernas de democracia que se inventan en Estados Unidos desde sus universidades, que son verdaderos antros de formación de terroristas de Estado. Porque en vez de formar gobernantes para administrar bien un país, forman auténticos antisociales de gobierno. En fin, Colombia o Tierra de Colón todavía es un territorio feudal, para que lo sepan. Es una neocolonia que desde 1867 no sabe lo que es proyectar una visión de país y que ha pasado de conflicto en conflicto con una oligarquía funesta, parasitaria e inútil, que nunca ha entendido el sentido de construir una verdadera nación, de formar un Estado sólido, fuerte, poderoso, con identidad, con sentido común, con autonomía y soberanía. Y como de eso solo supo el último presidente progresista que tuvo este país, que fue Tomás Cipriano de Mosquera. Él fue el único que después de Bolívar quiso proyectar una nación potencia en Sudamérica para hacer frente a los Estados Unidos. Pero después de su derrocamiento por los conservadores y la Iglesia Católica,
en manos de estos dos grupos, pues todo ha sido un mar de desaciertos, errores descomunales y fantochería, que esto no ha tenido seriedad. Seguimos en la patria boba. Podemos decir que entre 1953 y 1957, con la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla, pues hubo un lapso de corrección política en la historia, lo que en matemáticas se llama una discontinuidad, pero positiva, de la línea de continuidad negativa existente. Porque, señores, Gustavo Rojas Pinilla hizo lo que la oligarquía parasitaria no hizo en 70 años, lo hizo en 4 años, para que sepan. Construyó puentes, construyó escuelas, construyó carreteras, aeropuertos, creó instituciones, creó bancos, el ganadero, el cafetero y el popular, bueno, en fin. Creó el Seguro Social, el Instituto de Vivienda, una cantidad de cosas, creó el SENA, bueno, para que sepa. Y supuestamente fue un dictador. Bueno, estas oligarquías parasitarias irrumpieron ese camino de enderezamiento del rumbo de una nación y la encauzaron nuevamente al letargo al que ellos han estado acostumbrados, de continuos gobiernos fallidos, intrascendentes y con poca visión de país. Yo diría nula visión de país, nula visión o proyección de país, para ser más exactos. Ahora, retomando la senda del desastre, desde 1886, óigase bien, desde 1886, se instala el nefasto gobierno de Rafael Núñez, gracias a la terrible constitución política centralista y retrógrada que montaron. Se instauró la centralización y la feudalización política del país. Desde ahí los congresos han sido inoperantes, súbditos de cada presidente fallido que ha estado al frente del país. ¿Por qué fallido? ¿Por qué fallido? Háganse esta pregunta. Porque desde 1886 se destruyó el proyecto de nación. Se dio prioridad a los intereses individuales de los más poderosos y de la Iglesia Católica, por encima del bien común del país. Es decir, se instaura una dictadura feudalista moderna. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Bueno, ¿por qué comenzamos nuestra primera parte de esta manera? La primera parte del programa, porque en términos generales había que explicar los inicios del problema político que tiene el país. Y es porque el Congreso no funciona como debería funcionar. Un Congreso normal. Gracias a las oligarquías parásitas que iniciaron con este problema. Las oligarquías parásitas, ¿de dónde? Del Partido Liberal y Conservador, con la bendición de la Iglesia Católica. Sí, la Iglesia Católica. Principal patrocinadora del desastre nacional, que suma luego apoyo moderno, ya en la modernidad, de los protestantes conservadores. Para eso sí se une. Bueno, desde 1867 hemos tenido presidentes fallidos y congresos inoperantes, desde la forma como han sido elegidos y sus prácticas, que con el pasar del tiempo pues han sido cada vez más ineptos y funestos, porque nunca han generado proyectos y procesos que impulsen al país. Eso hay que decirlo. Que lo saquen del profundo pozo del atraso y estancamiento social, político, económico, cultural, educativo, entre otros temas. Obviamente también el estancamiento militar. Bueno, no se puede quedar atrás. ¿A qué voy con esto? Que después de 1867, Colombia nunca, óigase bien, nunca ha tenido un gobierno progresista. Y mucho menos un Congreso progresista. Sí, señores, un Congreso progresista.
Cuenten, sí señores, cuenten cuántos años venimos con este problema. Desde 1867, llega la cuenta, son 155 años de oscurantismo político en Colombia. Bueno, salvando la discontinuidad de Gustavo Rojas Pinilla entre 1953 y 1957. Pero súmele otros 4 años a partir de este 2022 y van a dar 155 de todas maneras. Porque este 13 de marzo no habrá Congreso Progresista ni Alternativo. Téngalo muy por seguro que esa es la realidad. ¿Por qué digo que no habrá Congreso Progresista ni Alternativo? Porque no hay candidatos progresistas ni alternativos, por ese pequeño detalle. Se salva uno que otro, pero eso así no sirve, eso sí no sirve. Aquí, además de la calidad, ojo, además de la calidad que deben tener los congresistas progresistas que lleguen, pues la cantidad sí cuenta, que es que no es lo mismo uno a 30 o a 40 o a 50, pues 30 o 40 o 50 con buena calidad, pues harían una gran diferencia, pero uno o dos o cinco no sirve, no sirve. Además de la calidad, la cantidad sí cuenta. Aquí sí cuenta la cantidad. Cuenta, porque ¿quién le va a aprobar los proyectos al presidente progresista que tengamos? ¿Quién? Piensen en eso. Bueno, vamos a tener 4 años más de lo mismo. ¿Y esto por qué se da? Porque la dirigencia política, entre comillas, progresista o alternativa, no ha sabido leer el momento histórico, no ha sabido interpretar lo que necesita realmente el país. Y bueno, dentro de las listas aparentemente progresistas o alternativas, pusieron un montón de payasos, sí, payasos, oportunistas, faranduleros, reencauchados políticos, politiqueros, culebreros, mejor dicho, todo un zoológico politiquero hay ahí. Menos la gente que de verdad sí servía. Sí, señores. Personas progresistas, los que sí servían. Lo primero, progresistas, con ideas, con procesos, con proyectos de país y sobre todo pues con resultados. Pero no están ahí. Están todo ese montón de oportunistas, payasos, paranduleros, reencauchados políticos, politiqueros, culebreros. Mejor dicho, un zoológico nefasto de la peor politiquería. Sí, ahí están. Y entonces viene aquí una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se preguntarán ustedes, me pregunto todavía yo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, aquí es donde vienen los errores catastróficos. Primero, los lagartos históricos que siempre han posado de alternativos, que han posado como izquierda o progresistas, quienes siempre han vendido los procesos al régimen, esos lo han hecho sin ningún reparo en nombre de la democracia, cosa que en este momento no fue la excepción, aunque ya se han sabido de sus prácticas corruptas, politiqueras, sucias. No hubo el carácter suficiente de las bases sociales y políticas para no permitir que esos personajes tuvieran injerencia en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, era para que las bases mismas expulsaran a esa gente. Que yo pienso hubiera sido lo mejor. Para que de una vez se fueran a servir al régimen, allá, de una vez, allá donde deben estar y no a este lado. Bueno, por ahí la cosa comenzó muy mal. Y como ellos tienen los contactos y la experiencia en lagartería, porque eso sí lo tienen, hicieron su trabajo. Montar
a sus cuotas politiqueras, conduciendo al proceso por donde ellos les convenía. Después de esto viene el segundo problema. El segundo problema, se hizo un proceso siguiendo las bases de la politiquería tradicional, obviamente guiado, por supuesto, por los lagartos politiqueros y falsos alternativos. Ellos sí saben de eso. En una práctica que en nuestro tiempo se resume a, ojo, farándula en redes sociales, seguidores en redes sociales, supuestos votos y la rosca que no puede faltar, la famosa recomendación politiquera del padrino. Y ahí están, montaron candidatos de farándula, por ahí hay actores de televisión que antes han sido pro régimen. No quiero decir que los actores o artistas de televisión que siguen el proceso o tienen una línea progresista sean esos. No, no. Estoy hablando de los candidatos. Metieron gente que porque tenía muchos seguidores en redes sociales. Entonces, según eso, son muchos votos. Digamos que también metieron a personas que tomaron fama de aprovecharse de ciertas situaciones, oportunismo. Y bueno, la recomendación política era de algún padrino por ahí, con oscuras relaciones públicas y oscuras procedencias de dinero. Bueno, entonces, la famosa recomendación politiquera de un nuevo padrino que supuestamente se ha arrepentido, porque todo el mundo tiene derecho a arrepentirse, a cambiar, pero está muy arrepentido de su pasado político oscuro y ya se regeneró, en fin, haga de cuenta como un drogadicto político que apenas inicia su tratamiento y en la primera semana dice que ya superó su problema, ya está regenerado, en fin, ya no va a ser más chanchullo, ya no va a ser más corrupto, no va a volver a ser politiquero porque eso no es bueno. Esos son los aliados que los lagartos politiqueros o falsos alternativos buscan para cumplir sus minúsculos objetivos personales, porque son unos objetivos chiquiticos, al lado de todo un proceso. Nada más resolver su problema personal, no más. Y con tal de resolver su situación o su problemita personal, estallan todo un proceso nacional y listo. Luego de esto, pues, de toda esta cuestión, cayeron todos los oportunistas a ver qué pescaban. Ahí cayeron como buitres y otros llegaron ahí haciendo huecos aquí y allá y a ver qué encontraban y resultaron sacando petróleo de la situación. Todo esto, también por el ego y la arrogancia de algunos dirigentes que creían tener la fórmula mágica y para organizar el asunto, con lagartos y todo incluidos. Oiga, con lagartos incluidos y todo. Pero resulta que el desorden y la improvisación les ganó la partida. Y ahí está. ¿Quiénes ganaron? Los que tienen la mejor práctica en la lagartería, los lagartos. En el mejor de los casos, en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos, los lagartos vendieron su posición y listo. Saliendo como los verdaderos dirigentes, entre comillas. Arruinando, como siempre, el trabajo político alternativo. Así como le gusta al Partido Comunista y al MOIR, Movimiento Obrero Internacionalista Revolucionario. Hoy, Partido Dignidad. Ahí siguen. Es la misma cosa, pero con diferente nombre. Es el mismo perro, pero con distinta guasca. Bueno, así venden el futuro del país. Falsos como ellos ninguno. Falsos como ellos solos, falsos entre la falsedad. Bueno, entonces, después de conocer
que nuevamente los lagartos politiqueros o falsos alternativos manipularon el proceso alternativo en todo el país a su antojo, no hay una sola lista alternativa legítima. No hay una sola lista legítima que diga representar al progresismo en Colombia. Ni una. No hay. No hay una sola. Ninguna. Todas están terriblemente contaminadas. Las que no integraron de forma irregular a candidatos de dudosa reputación política metieron a familiares de terroristas de Estado, paramilitares, genocidas. Otras pasaron por encima de los procesos regionales, en el caso de Antioquia, para que lo tengan en cuenta, que a pesar de que habían planteado, óigase bien, habían planteado con la arrogancia y el ego, que a pesar de que habían planteado una lista políticamente mala, a causa de los egos y la arrogancia, porque creían saber lo que estaban haciendo. Planearon una lista muy mala, una lista amateur, mala, porque es que hay que decirlo, se salvaban uno o dos, y ahí si acaso, uno o dos. Y tenía la injerencia de varios lagartos politiqueros, entonces eso igual no iba para ningún lado. El día de la inscripción en registraduría, adivinen lo que pasó. Pues los lagartos politiqueros o falsos alternativos más influyentes desaparecieron, le salieron adelante con una lista impuesta. ¿Cómo la ven? Que no se sabe de dónde salió, no se sabe de dónde salió, así como sus nuevos candidatos, que no son para nada progresistas, ni representan un proyecto de cambio, pero sí representan el pago de favores políticos y la venta del proceso alternativo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ni las listas del pacto histórico, óigase bien, ni las listas del pacto histórico, ni otras que hay por ahí, por ejemplo, pueden llamarse progresistas o alternativas. La mayoría de sus candidatos, ojo, no estoy diciendo todos, la mayoría de sus candidatos no representan un proceso de cambio. Ahora, el caso más grave es el del pacto histórico, para que lo tengan en cuenta. Hasta ahora no sabemos si van a o no a resolver ese problema, aunque yo la verdad pienso que eso ya lo dejaron así, con el carácter ilegítimo. El problema grande después será para Petro. Él lo sabe, porque a pesar de que no tuvo que ver nada con la conformación ilegítima de esas listas, tiene también gran parte de la culpa. ¿Y por qué? Por no organizar bien las cosas, por no hacerlo con la dedicación y el esfuerzo que se requería, por tener pésimos asesores, para evitar finalmente la influencia de los lagartos politiqueros o falsos alternativos. Porque una cosa es que Petro no escuche, supongamos que Petro no escucha, y otra es la calidad de los asesores. Ahí sí, qué pena, pero si hay malos asesores, no te van a advertir nada, no te van a decir, mire, aquí está pasando esto o puede pasar esto o aquello. No solo es decir en el presente, sino tratar de adelantarse un poquito al futuro inmediato y, o de mediano o largo plazo. Tratar de ver un poquito más allá. La calidad de los asesores. Y ahí sí, pues estamos graves, porque además, porque estamos en Colombia, señores, estamos en una sociedad tramposa, mentirosa, marrullera, que te hace trampa sin sonrojarse, sin sonrojarse. Hay gente buena, pero hay mucho tramposo. Y desafortunadamente aquí son los que reinan, son los tramposos, los mentirosos, los marrulleros, los oportunistas, toda esa gente. Y esos son los que dirigen el país. La ley del vivo. El vivo vive del bobo. Esa es la ley más importante en este país. Lo único que les puedo decir en estos momentos, a 13 días de elecciones, es que no hay listas progresistas ni alternativas. No las hay.
Que entonces las listas de circunscripción especial, pues son solo eso. Que las listas de las curules especiales de paz, son solo eso también. No cuenten con ellos. Hay muchos infiltrados que se han hecho pasar por progresistas o víctimas y no lo son. Y no los alcanzaríamos a decir en este programa. Simplemente para que quede el registro de que ahí están también infiltrados. Bueno, me atrevería a decir que el 80%, oígase bien, el 80% de los candidatos de estas listas del falso progresismo no sirven, no sirven, no sirven. Los poquitos que sí sirven, desafortunadamente quedaron en el mejor de los casos nadando ahí en medio de todo ese mar de ilegitimidad, por no decir otra cosa. Ahora, ni hablar de las listas de los tibios, ya pasando al tema de los tibios, estas supuestamente son las listas de los alternativos o progresistas, entre comillas. Ahora, ¿qué podemos decir de los tibios? Que en este caso, pues es representada en la coalición Centro Desesperanza, porque eso es desesperanza, y el Partido Verde, que de verde solo tiene el nombre. Bueno, es que no merecen comentario siquiera alguno. No merecen un comentario. Estarán donde mejor les convenga. Es más, me atrevo a decir que los que queden de los ilegítimos de las listas del falso progresismo, pues van a estar alineados con los tibios y todos felices ahí con su lagartería y su cosa. Bueno, la lista de los tibios es una lista inclinada hacia el régimen, inexorablemente, es proclive al régimen, porque son tibios, van a estar donde más les convenga, lo cual no beneficiará en nada al futuro presidente, pues que esperamos sea progresista, porque si no es progresista, pues los lagartos van a estar ahí en su salsa. A ver si por fin iniciamos con un proceso de transformación. Aunque realmente con este panorama, les soy sincero, les soy honesto, la tendrá muy difícil de entrada si queda un presidente progresista, lidiando con ese montón de falsos. Bueno, no olvidemos que el Congreso, ya hablando del tema del Congreso, centrándonos en el Congreso, en una nación centralista, tiene un gran peso. Sin embargo, en esta ocasión habrá más de lo mismo, y con un ingrediente adicional, la ilegitimidad dentro del proceso progresista. O sea, yo no estoy diciendo que los procesos sean puros, límpidos, impolutos, no. Siempre hay problemas, siempre hay personas mañosas, pero es que esto es el colmo, el colmo. Las listas son ilegítimas hasta en un 80%, y no nos vamos a detener aquí a buscar, bueno, nombre por nombre, porque aquí nos quedaríamos. Pero ya están infiltrados desde adentro. Algo lamentable y que solo deja profundas reflexiones del por qué no se aprende de los errores, no se aprende de las malas experiencias y tampoco de los golpes políticos. Yo digo que hay que expulsar a los lagartos politiqueros o falsos alternativos, porque con esa gente no se puede trabajar, no se puede. Es que no se puede de verdad. Son traidores, son pro régimen. Métanse bien eso en la cabeza, métanselo bien en la cabeza y que no se les salga de ahí. Usted no puede trabajar con gente traidora, no puede, porque el traidor es eso, un traidor. Y entonces habrá que esperar otros 4 años a ver si por fin aprendimos algo de la lección y por lo menos ponemos a competir a gente que tenga las capacidades, tenga el talento suficiente para responder a un reto tan grande como lo es el de Colombia. Por el momento en Senado
la proporción de congresistas no cambiará mucho. No va a cambiar, va a seguir igual, seguirá igual. Lo mismo en Cámara, pataleando ahí en medio de los congresistas del régimen y viendo cómo bloquean o proponen cosas distintas a lo que realmente necesita el país. El resultado es, ganaron los lagartos politiqueros. Hicieron su trabajo. Hicieron su trabajo. Metieron a gente oportunista. Ganó el interés particular. Perdió el progresismo. Perdió el progresismo. Ya con esto está derrotado el progresismo. Y perdió el inicio del proceso de transformación y en general perdió otra vez el país. Perdió otra vez el país porque el presidente no tiene todo el poder. El presidente no tiene todo el poder. Tiene poder para algunas cosas, sí, centrado en él. Pero en lo más importante, no. En el control y el manejo del país no lo tiene, porque ahí está el Congreso. Si el Congreso no le da la gana, pues no te va a dejar trabajar. Si al Congreso no le pareció una propuesta de proyecto de ley, pues simplemente la dejan archivada o la hunden y listo. Ese es el problema que tenemos grande en Colombia. Vamos a una pausa y ya regresamos con la segunda parte, especial sobre las listas del régimen colombiano y las consultas presidenciales en su programa Actualidad Política con Alexander. Actualidad Política con Alexander Ferb.